Muy buenos días, hermanos queridos, ¿cómo están? Qué bueno, vale. Ese ánimo se contagia. Así que, bien, como muchos sabrán, ya el domingo pasado terminamos la serie que hicimos de predicaciones de Primera de Juan, que duró algo así como un año. Así que, bien, hermanos, lo logramos. Y ahora, el próximo domingo, vamos a empezar una nueva serie, esta vez ya no de una carta de Juan, esta vez de una carta de Pablo. Ya sabremos cuál es. Pero al menos por hoy día vamos a hacer un paréntesis que va a servir también para conectar con lo que va a venir los próximos meses, que no va a ser tan largo esta vez. Bueno, quiero hacer también una aclaración. Lo que voy a enseñar hoy día merece dar bastantes créditos al material en el cual me basé, que es de un pastor de centros bíblicos, de una iglesia, Unión de Centro Bíblico Berea de Antofagasta, que se llama Andrés Maluenda. Quizás muchos de acá ya lo conozcan, lo recuerden de niño. Bueno, él está pastoreando, así que el material que él preparó también me sirvió en gran manera. Obviamente yo hice acá mi propio bosquejo y otras cosas, pero debo bastante a lo que el Espíritu Santo ha hecho también en él, que ha permitido ahora que también lo podamos enseñar a ustedes. Y también una otra cosita, tenemos este díptico en este caso, que nos va a servir para saber cuáles son las alabanzas también algunos tiempos, pero sobre todo algo sumamente importante ahora, que es el bosquejo de lo que vamos a estar enseñando hoy día. Ya van a saber que el tema ahí es respecto al discipulado. Y también hay unos pequeños espacios que ustedes van a poder rellenar quizás con algunos versículos claves, quizás con algunos apuntes importantes que consideren para eso. Estamos trabajando en este formato, esto es algo nuevo, así que esperemos que les pueda servir y ser de provecho ahora. Así que, bien, como ya les decía, el tema que vamos a mencionar hoy día es sumamente importante, es algo fundamental, esencial, básico, necesario para nuestra vida como iglesia, como personas, como hijos de Dios, que es el discipulado. Así que vamos a partir con una lectura, en este caso. No voy a estar desmenuzando el versículo, estudiándolo frase por frase, palabra con palabra, solamente lo voy a usar como un puntapié inicial para entrar ya de lleno al tema del discipulado. Así que vamos a leer el texto que está en Mateo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leer este texto y luego vamos a orar. Entonces, Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. También lo pueden ver en las pantallas. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado Dios, amado Padre, gracias por este momento que nos das junto a tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos ser enseñados, porque podemos ser discipulados. Y ayúdanos, Padre, a ser transformados también en esta mañana para que podamos ser más semejantes a Jesucristo y también podamos darte toda la gloria que tú mereces en todo momento. Porque tú eres digno de alabanza, de adoración por todos los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, quiero comenzar hablando sobre algo que es completamente opuesto al discipulado, que en este caso es el individualismo. Una vida centrada en el individuo, en yo, en mi persona, desestimando la opinión de los demás y sobreestimando mi opinión, apuntando siempre y centrándome en mí, en hacer mi voluntad y desechando muchas veces y por lo general la voluntad de los demás. Independiente de que pertenezca a un grupo, que pertenezca a una familia, yo ser el protagonista y los demás personajes secundarios. Así funciona el individualismo. Y algunos son evidentemente individualistas, prácticamente casi orgullosos de eso. A mí no me importa lo que piense el resto, podemos escuchar en ese tipo de personas. Y otros quizás no se dan cuenta y de a poco se han ido encerrando y cerrando al mundo, quizás por temores, entre menos me conozcan mejor,
Entre menos comparta mi vida con los demás, mejor. Entre menos contacto tenga con los demás, mejor. Si conocen mis debilidades, me podrían hacer daño. Y entonces son personas que van a tender a alejarse de cualquier persona que los podría corregir en su camino, que los podría criticar, que les podría pedir dar explicaciones sobre lo que están haciendo y todo lo que pueda provocar en ellos un mal rato. Ahora, vemos esto y podríamos estar pensando quizás no otra persona, no en mí. Pero la verdad es que todos tenemos algo de este individualismo, todos tenemos algo donde cuando somos corregidos nos ponemos a la defensiva, cuando somos enseñados nos ponemos esa barrera. ¿Por qué me vienes a enseñar tú? Siempre tenemos algo, por muy pequeñito que sea, que hace que parezca que cuando una persona nos abre su corazón, nos muestra un corazón quebrantado, sincero, nos parece extraño. Nos parece sumamente extraño. A mí me pareció extraño cuando hace muchos años se me acercó un joven, que en ese entonces asistía a esta iglesia, y me mencionó la lucha, y me pidió ayuda, en ese caso, me pidió socorro, por una lucha que él tenía con un pecado, que en este caso era la masturbación. Y a mí me impactó que él me mencionara eso. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a un pensamiento así. Tendemos a encerrarnos en ese tipo de cosas y que nadie más las sepa. Ese es un pensamiento que apunta a mi propio individuo. Y entonces yo podría también preguntar, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu corazón a alguien, que le pediste que orara por ti, por tus debilidades, por tus pecados quizás, o que quizás quisiste dar gracias a Dios delante de otra persona un día en la semana, por todo lo bueno que ha sido Dios y lo inmerecedor que te sientes de eso, lo indigno que te sientes de eso, cuando te mostraste también lleno de gozo ante otro, o lleno de lágrimas, o lleno de angustia, cuando te mostraste lleno de esperanza delante de los demás, o dijiste abiertamente, hermano, querido, hoy me siento de esta manera. El pensamiento individualista nos hace responder a esas preguntas con, wow, eso pudo haber sido algo muy lejano o algo muy extraño. Pero el pensamiento de la Biblia nos habla a lo que tenemos que ver hoy día, lo opuesto al individualismo, que en este caso es el discipulado. Y tenemos que saber, independiente de si eres creyente o no lo eres, que tienes que saber que todo creyente en Jesucristo es llamado a ser no individualista, sino que a ser discípulo de Jesucristo. Y somos también llamados a ser discípulos en todo lugar. Y siempre estar buscando ser alguien que discipule. Y esto no es solamente hacer un estudio con otra persona, lo cual está bien, lo cual es fundamental y es sumamente bueno, pero si vemos al Señor Jesucristo y cómo Él hizo discípulos, vamos a ver que con los 12 no solamente hizo estudios, no solamente predicó. Así que hoy día, respecto al tema del discipulado, vamos a intentar responder 3 preguntas. La primera de estas va a ser, ¿qué es un discípulo o qué es ser un discípulo? La segunda va a ser, ¿qué es discipular? En cuanto a la acción en este caso, la primera que es un discípulo, la segunda que es discipular, y la tercera va a ser cómo discipular. Entonces, para partir, ¿qué es un discípulo? La definición más inmediata que podemos tener ahora es que es un seguidor de Jesucristo. La Biblia presenta a los cristianos siempre como personas que se relacionan con Dios, en una relación con Dios de fe y obediencia, y que buscan perfeccionar cada vez más esa fe, que esa fe sea mejor, que sean más cercanos a Dios, a fin de que nos podamos parecer también, ¿a quién? A Jesucristo. Y que nos lleguemos a confundir con Jesucristo, llegar hasta ese punto de que digan, oye, tú eres como Jesucristo. ¿Y eso cómo se logra? Siguiendo a Jesús, como los discípulos que caminaron literalmente con Jesús, estaban ahí prácticamente tocándole el hombro en las multitudes, lo sentían. Pero nosotros no tenemos esa ventaja que podemos decir, caminamos con Jesús, incluso nos sentamos como Jesús se sentaría, nos levantamos, nos acostamos como Jesús lo haría. No podemos hacer eso porque no estamos en esos tiempos.
Pero sí tenemos una ventaja que aquellos discípulos y sobre todo las primeras iglesias del primer siglo de la iglesia no tenían, que es la palabra de Dios revelada por completo. De forma tal que ahora podemos decir que somos seguidores de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Y cuando nos adentramos en todos los libros de la Biblia, eso nos puede llevar también a acercarnos al carácter de Dios y a buscar ser también seguidores de Jesucristo a través de la Biblia. Entonces, la primera definición, que es un discípulo, un seguidor de Jesucristo. ¿Para qué? Para parecerme más a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cómo se logra eso? Utilizando todos los recursos que tenemos a nuestra mano. Ahora puedes tener tu Biblia quizás como un libro, lo puedes tener en el celular, puedes acceder a comentarios, a muchas predicaciones. Hay un montón de ayudas que nos pueden ayudar para eso, para ser seguidores de Jesucristo. Ahora, yo les pregunto, ¿un seguidor de Jesucristo solamente se logra estudiando la palabra, leyendo la palabra? La respuesta es que eso es sumamente necesario, pero un discípulo también es un seguidor de Jesucristo que se relaciona con otros seguidores. Es un hermano que se relaciona con otros hermanos. Necesitamos hacer esto porque el discipulado no es individual, el discipulado es en grupo. Mateo 28, el texto que leíamos en el versículo 19, dice, por tanto, id ustedes y hacer discípulos ustedes a todos los demás, a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas. Perfecto, en el versículo 20. Pero hay un hecho acá sumamente importante, que cuando Jesús dijo estas palabras, no las dijo a lo lejos, no las dijo por una carta, no las dijo por lo que ahora sería un correo electrónico o por WhatsApp. No, Él, miren lo que hizo en el versículo 18. Y Jesús se acercó. Jesús se acercó y les habló, diciendo, acá hay un ejemplo que nos puede servir de parte de Jesucristo. Esto de hacer discípulos se hace acercándonos a ellos. Estamos partiendo como por lo obvio, pero el discipulado se hace acercándonos a los demás. Y así como la oración, así como la adoración, es en base a acercarnos a Dios, el discipulado es en base a acercarnos a los demás, a los hermanos. Tiene que ser de esa forma, pero estas son manifestaciones externas. Un discípulo sigue a Jesucristo a través de la palabra, un discípulo sigue en la comunión con los demás hermanos, pero primeramente hay algo interior que no se puede ver tan fácilmente a simple vista. Un discípulo es un creyente. Nuevamente, estamos por lo obvio, pero es necesario mencionarlo de forma ordenada. Un discípulo es un creyente. Primeramente, antes de pensar en ser un discípulo de Jesucristo, tienes que pensar en si realmente conoces al Salvador. Si realmente conoces al Señor de tu vida, aquel que dio su vida en rescate por tu persona, por tus pecados, para librarte de la condenación eterna. Eso es el Evangelio y eso es lo primero que necesitamos conocer. Somos pecadores que estábamos completamente condenados y ahora hemos sido librados para tener vida eterna, pero también para ahora ser discípulos. Ahora que hemos sido salvados podemos ser discípulos. Acá el orden sí altera el producto. El orden sí altera el producto. Si yo primeramente no he sido librado de la condenación por el pecado, no podré alejarme de toda una vida de pecado. Si yo primeramente no soy bienvenido en la familia de Dios, no podré acercarme al resto de la familia de Dios. Tenemos que ordenar primero esas cosas. Primeramente mi salvación. Primeramente mi salvación. El primer paso para aquel que anhela un discipulado, para aquel que anhela discipular, es entregar nuestra vida a Jesucristo. Y se puede responder que si el Señor es tu Dios, el Señor es tu Salvador, el Señor es todo para tu vida y a quien sigues primeramente, entonces ahora la pregunta es, ¿quieres crecer en estas cosas? Si puedes responder a eso que sí, y quieres crecer en estas cosas, hermano, te digo, necesitas discipulado. Necesito.
discipulado. Todos necesitamos ser discipulados. Quizás también, además de eso, lo poco que sabemos, lo poco que sé yo, lo puedo enseñar a ustedes y de esa forma alguien que necesita urgentemente ser discipulado como yo, también puede discipular a otros que necesitan ser discipulados. Y cosas que yo no sé, tal vez tú me las puedas enseñar a mí y viceversa. Todos somos un cuerpo que se va complementando en esto de discipular a otros. Entonces, miren, definamos primeramente, y hay una imagen ahí donde está la primera pregunta de qué es un discípulo, qué es ser un discípulo. Y lo pueden ver también ahí en las pantallas. Primeramente, es un seguidor de Jesucristo que se relaciona con otros seguidores de Jesucristo sobre el fundamento de una fe verdadera. Pero acá vamos a ver dos cosas más también. Y también se fundamenta sobre la necesidad de ser discipulado y se fundamenta también sobre la responsabilidad de discipular a otros. Puede parecer un poco largo, pero básicamente son esas ideas. Seguidor de Jesucristo que se relaciona con otros, que tiene esta fe primeramente es creyente y que necesita ser discipulado. Todo creyente tiene que estar buscando o ser discipulado o discipular, o mejor dicho, y o, como cuando vemos escrito así, y slash o, las dos cosas, ser discipulado y además también discipular a otros, para que podamos todos, yo tener una relación más íntima con Dios, pero ustedes también tener una relación más íntima con Dios y con todos los hermanos, porque eso es lo que quiere el Señor. Necesitamos esto. Cuando nos acercamos a la palabra podemos ser mejores seguidores de Cristo y nos parecemos más a Él. Pero también somos discípulos que vamos a ayudar a otros. Y el discípulo que yo estoy haciendo ahora, entonces, va a comenzar a parecerse más a Jesucristo y otras personas van a poder también seguir a ese discípulo que yo hice al mismo tiempo que yo también puedo estar siguiendo a otros discípulos. Eso es lo que el Señor quiere para nuestra vida, que nos ayudemos mutuamente. Que nos ayudemos mutuamente. Y cuando decimos yo estoy discipulando, por ejemplo, a Norma, entonces lo que en verdad estoy diciendo, estoy siendo yo, Guido, discípulo de Cristo, al ayudar a Norma a ser una mejor discípula de Cristo. Y es completamente contrario al individualismo. Estamos diciendo, otra persona, estamos ayudando a otra persona a que siga a otra persona que es Jesucristo. Y también estamos guiando a otras personas. Y todo creyente tiene que ser siempre un discípulo de Cristo y también un discipulador de otras personas. Entonces ahí tenemos una definición preliminar de lo que es ser un discípulo. Ahora vamos a la acción, al segundo punto, que es discipular. Y lo quieran o no, nosotros siempre, ojo con esto, siempre estamos discipulando. Puede sonar un poquito extraño quizás, pero el tema es que siempre lo estamos haciendo. El problema es que no siempre lo hacemos bíblicamente, llevando a Cristo. Miren, la primera forma y lo primero que podemos ver para definir qué es discipular es que es influenciar a otros a seguir el camino que tú estás siguiendo. Y los seres humanos todos estamos expuestos a influenciar al que está al lado y a ser influenciados por el que está al lado. Cuando pasas, por ejemplo, mucho tiempo con otra persona, tiendes a parecerte a esa persona. Bueno, hay algunos que se tienden a parecer al perro, que tienen, esa no es la idea. No, la idea es que nos podamos parecer a seguidores, obviamente, de Jesucristo. Es como cuando una persona va a otro país con una cultura completamente diferente, entonces comienza a incluso comer como esas personas, caminar como esas personas, vestirse como esas muchas cosas parecidas, y cuando vuelve a Chile se da cuenta que todo es diferente porque ya se ha parecido a otras personas. Incluso su acento puede cambiar. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera vamos a usar la influencia que tenemos? Porque todos tenemos eso. ¿De qué manera lo vamos a usar para los demás, para discipular bien? ¿O cómo tal vez nos dejaremos influenciar
por otros. Miren, Pablo le decía a Timoteo, el discípulo de Pablo, Pablo le decía a Timoteo que fuera efectivamente una influencia. Tú sé una influencia para los demás. ¿Pero en qué? Miren, primera de Timoteo 4, versículo 12. Vamos a primera de Timoteo 4, ahí salimos de Mateo 28, ¿ya? Llegamos al versículo 12 de primera de Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud. Recordemos que Timoteo era medianamente joven. Sino sé ejemplo de los creyentes en qué? En palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Entonces tenemos que influenciar a los demás con nuestro ejemplo. Luego Pablo, por ejemplo, le dice a Tito, en el capítulo 2, versículos 6 al 8, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bien, ¿cómo hago eso? ¿Quieres discipular jóvenes? ¿Quieres ayudar a los jóvenes de tu iglesia, a tus propios hijos quizás, a ser mejores seguidores de Cristo? ¿Quieres hacer eso? Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá está la respuesta, lo que dice la Biblia. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sabes que esto ya lo estoy haciendo? ¿En serio? Miren, veamos. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada que decir de vosotros. ¿Cómo discipulamos a los jóvenes? Acá está la respuesta. Y este es el deber que todos tenemos, no solamente cuando nos acercamos a los jóvenes, ante toda persona, ser ejemplo de buenas obras, ser ejemplo en carácter. No, en este caso, mostrando nuestro pecado para que imiten nuestro pecado, porque somos pecadores y tenemos lamentablemente esa condición ahora, pero tenemos que también ser ejemplo de arrepentimiento ante los demás. No mostramos nuestra excelencia tampoco, no mostramos que somos buenos para todo, todos los talentos, los títulos, las habilidades que tenemos, simplemente para que otro nos quiera imitar a nosotros. No, mostramos a la suficiencia de Jesucristo. Eso es lo primero a lo que tenemos que apuntar, que cada persona vea la necesidad de a través de imitarme a mí, puedan imitar a Jesucristo. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí. ¡Wow! Imiten a... Cálmate, Pablo. No tenemos que imitar a Jesucristo. No, pero acá dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Por eso tenemos que imitar a Pablo, porque él imitaba a Jesucristo. Y así se discipula. Y así también se pastorea. Miren, en 1 Pedro 5, el apóstol Pedro está rogándole a los ancianos que pastoreen la iglesia. Ancianos de la iglesia, pastoreen la iglesia. Eso le está diciendo Pedro a ellos. Y en el versículo 3, porque podrían entonces los ancianos levantarse de sus asientos y decir, ¿y cómo se hace esto? En el versículo 3 explica cómo se hace. No teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplos de la grey. Entonces, de esta forma podemos ver que pastorear es discipular también a los hermanos, pero en este caso, a nivel general, discipular a prácticamente toda la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan ser imitadores, no de la moral simplemente del pastor, no de todos los talentos del pastor, sino que puedan ser ejemplos, imitadores de una persona que está imitando a Jesucristo y siendo ejemplo de la grey. Por eso también Hebreos 13, versículo 7, dice, respecto a los ancianos también, acordaos de vuestros pastores, en este caso apuntando a los líderes de la iglesia, esa es la palabra, que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, discipulamos, y discipular es influenciar a otros a que imiten también su conducta. Pero también influenciamos también con nuestras palabras. Primero influenciamos con nuestra conducta, segundo con nuestras palabras. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, pero tú has seguido
mi doctrina. Mi doctrina. Y al lado aparece también conducta. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Pero justo al lado de conducta aquí está enseñanza, la doctrina. Y después en el versículo 14 y en 1 Timoteo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Y luego en el versículo 16, para que nos quede claro, para que no haya ninguna duda, comienza a hablar de las excelencias de las Escrituras. Toda la palabra de Dios, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, palabra y conducta van inseparablemente juntas. No podemos, en este caso, discipular simplemente con nuestro ejemplo en conducta, si no apuntamos a la palabra de Dios. Y no podemos simplemente predicar la palabra si con nuestro ejemplo no estamos confirmando eso. Las dos cosas siempre tienen que estar inseparablemente juntas. Y esa es la idea de ser llenos de la palabra de Dios. Como quien ha encontrado alimento en un lugar donde hay mucha hambre y de pronto encuentra ahí la fuente de alimento que todos necesitan. Y en medio de su hambre, esa persona decide ir allá y saciarse y comer ese alimento. Y luego que está lleno ahora puede ir y decir con todas las fuerzas que necesitaba, ahí está, pueblo hambriento, ahí está el alimento, vayan para allá. Y no simplemente les voy a dejar la dirección para que ustedes vayan solos, no, los voy a guiar, los voy a ayudar. Eso es lo que tenemos que hacer, discipular en este caso, no llevando a que simplemente coman comida, sino que coman la palabra de Dios. ¿Un día a la semana? ¿Un día a la semana? No, no sirve eso. Tiene que ser todos los días, porque comemos todos los días. Necesitamos alimento todos los días para que eso se evidencie en nuestras vidas y que no para que podamos sacar de nuestra boca siempre la palabra de Dios, pero no tanto para estar enseñando todo el tiempo y diciéndole todo el tiempo a las personas, la Biblia dice que, porque no hablamos así. No saludamos al hermano y no le decimos hola, gracia y paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. No, lo saludamos y tenemos conversaciones triviales con la persona. Eso es lo que hacemos todo el tiempo. Pero también a través de esas conversaciones triviales, comunes, cómo está tu mamá, cómo viste lo que pasó el otro día, todas esas cosas, también podemos influenciar cómo respondemos ante esas cosas que pasan todos los días. Nuestra respuesta ante lo que está pasando en el mundo, ese ejemplo para que otros lo sigan. En Efesios 4:29 dice, respecto a esto mismo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esto es lo que tiene que salir de nuestra boca, a fin de dar gracia a los oyentes. Momento de tranquilidad. Imaginemos un momento de paz. Es muy fácil que salgan palabras bonitas. Es muy fácil que salgan palabras de paz, de consuelo. Pero en un momento de prueba, en un momento de miedo, en un momento de dolor, de sentirse vulnerable, hermano, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Eso lo están mirando todos, sobre todo, por ejemplo, nuestros hijos. Yo puedo ver cómo mi hijo, que tiene mañas de repente, y él es fanático de estos autos, los Volkswagen Beetle, los escarabajos, y tiene varios, entonces de repente se le pierde uno y comienza el escándalo. Entonces, yo veo eso, pero veo también alguna pista de lo que pueda haber en mí. Lo que él, mi hijo, está mostrando, también puede ser un reflejo de lo que él está imitando de mí. Obviamente mi hijo no solamente me imita a mí, imita también a su mamá, imita también a otras personas que lo rodean, familiares, Jorge el Curioso, imita a bastantes ahí. Pero el discipulador número uno soy yo. Y el responsable número uno también. De forma tal que algo de él es lo que ha imitado de mí. Y también ustedes podrían ver, esto no es algo que diga felizmente, pero pueden ver también defectos míos a través de verlo a él. Obviamente también virtudes. Mi hijo no solamente defectos, ¿ya? También tiene cositas
buenas, pero ¿a qué quiero llegar? ¿A qué quiero llegar? Que es iluso pensar que nuestras palabras no influyen a los demás. Todo momento y toda palabra puede ser una forma de discipulado. El asunto acá es usarlo bien. Así que había otra imagen que también me gustaría que se pudiera proyectar en la pantalla sobre qué es discipular. ¿Qué es discipular entonces? Lo podríamos definir como ayudar a otros a seguir a Jesús, influenciando sus vidas con nuestro ejemplo y con nuestras palabras también de forma intencional. Y eso último es sumamente importante ahí, lo que dice ahí de forma intencional. No debe ser algo que ocurre porque sí, que ocurre como un accidente, sino que tiene que ser el propósito de nuestra vida. Cuando nos levantamos, cuando nos acercamos a otra persona, querer producir en ellos un cambio bueno que los acerque más a Jesucristo. Si alguien, por ejemplo, me dijera a mí en el trabajo que me pasó, qué buena conducta tienes, cómo lo haces, una vez me dijeron sobre el Guido podría pasar un tren encima y va a estar bien. Pero eso no lo digo para jactarme, porque finalmente lo que yo tenía que hacer y lo que yo sabía que tenía que hacer era a través de ese inicio de conversación que esta persona estaba teniendo, por mi conducta, llevarlo a Jesucristo. No, eso no lo hago así porque no me doy cuenta, me sale solo. No, es porque yo estoy buscando imitar a Jesucristo. Por eso. Y eso les decía yo. Yo lo hago porque quiero parecerme más a mi Salvador, a mi Dios. Aquel que no solamente se comportó de una forma buena, digna de ser imitada, sino que también dio su vida por nosotros, dio su vida por ti. Así que intencionalmente tú tienes que buscar llevar a otros a Cristo por medio del ejemplo y de tus palabras, pero tiene que ser algo intencional, lo que tú quieres hacer, por lo que te levantas, por lo que oras. Señor, ayúdame, porque quiero hablar con Él y que Él pueda acercarse a Jesucristo. Y imitar a Cristo nosotros, obviamente, con pasión, con fuerza, buscar cada vez obedecerle con más pasión y con más fuerzas, a fin de que podamos llevar a otros a que sigan a Jesucristo con más pasión y con más fuerza. Y sin rendirnos, siendo constantes. Y eso de ser constante lo voy a hablar en un ratito más. Pero ahora vamos a ir a la tercera y última pregunta, que es ¿cómo discipular? En este caso, ¿cómo discipular? Y podríamos agregar ahí bíblicamente. Porque hasta ahora lo que he mencionado sobre discipular es solamente un detalle. Tenemos que llevar a otras personas, influenciarlas, bien. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Qué debo enseñar? Ya les dije, todos discipulamos. Pero la pregunta es, ¿estoy discipulando bíblicamente? Lo primero que podemos ver ahí, porque vamos a ver 6 formas de discipular, es todo bien rápido de todas formas. Lo primero es anunciando el Evangelio. Primeramente, hermanos, el discipulado no puede ser separado del Evangelio. La gran verdad de salvación. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Tienen que estar preparados siempre para responder esa pregunta, porque es lo que tenemos que anunciar. Hay un Dios, el Creador, el Soberano, aquel que es justo y que juzga el pecado. Estamos nosotros, los pecadores, indignos, condenados, camino al infierno. Está Jesucristo, aquel que da la vida por nosotros, los pecadores, para salvarnos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Creer. Arrepentirnos por nuestros pecados, creer en Jesucristo, arrepentirnos por nuestros pecados. El Evangelio es lo que nos lleva a Dios, a reconciliarnos con Dios a través solamente de Jesucristo y solamente a través de la obra, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Eso es el Evangelio, de forma tal que podríamos decir en 1 de Pedro 1, versículo 23, que estamos siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae.
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y nosotros tendemos a ver el Evangelio como algo que tiene que ser enseñado a los no cristianos, a los incrédulos, al mundo, a los ateos, a ellos. Pero ¿qué pasa cuando estamos frente a una persona que sí es cristiana, que sí es tu hermano, que quizá lleva más tiempo en la fe? Hermanos, conversemos del Evangelio. Conversemos de Jesucristo. Conversemos de su muerte, de su resurrección. Conversemos sobre cómo pecadores hemos sido salvados y cómo eso impacta nuestra vida. ¿Para qué? Para llevar también a los ya cristianos a que vean a Jesucristo como algo cada vez más grande, más delicioso y que necesitamos parecernos más a Él. Que el seguidor sea más seguidor. Que el adorador sea mejor adorador. Que el santo sea más santo, que el puro sea más puro. A eso tenemos que apuntar, a un avance, a crecer en esto, a ir subiendo a través del Evangelio. Si no vemos en el Evangelio nuestro pecado, nuestra insuficiencia y el poder y la suficiencia de Cristo, no vamos a crecer. Ahí está la escalera para crecer, en el Evangelio. Entonces, primeramente, mostrar el Evangelio. Segundo, siendo enseñados y enseñando con la palabra de Dios. Y hay dos formas de enseñar. Una forma pública, que es como lo que estoy haciendo yo ahora, o como lo que están haciendo los maestros y maestras ahora, allá, con los más jovencitos. Pero eso, cuando hacemos algo de forma pública, quizás una oración, quizás una lectura, quizás guiar la alabanza, quizás hacer un devocional, quizás por una reunión de Zoom, quizás acá presencial, pero es algo que hacemos ante un grupo de personas, no solamente uno. Pero hay otra forma también de enseñar, que es una forma privada, una forma personal, que también es la enseñanza. Cuando hablamos de tú a tú, esa conversación quizás de pasillo, quizás formal, como una consejería, en una oficina, en una casa, no sé, pero siempre es esa conversación que se da íntima, personal. Yo contigo, hablando, a través, por supuesto, de la Biblia, con el poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos, nos acercamos a otra persona y quizás le decimos simplemente, me gustaría hablar contigo, me gustaría leer la palabra contigo, me gustaría orar contigo, simplemente eso. Nada más. No soy bueno enseñando, ¿no? Pero quiero que leamos la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer y tiene que ser algo que cada vez sea más normal, más común y más aceptado y bueno por nosotros. Y que nos esforcemos en eso a fin de que sea nuestra cultura y lo que hacemos siempre, una vida y una cultura centrada en la palabra y centrada en la enseñanza. Entonces discipulamos con el Evangelio y discipulamos enseñando. Una tercera forma, en este caso, es corrigiendo con la palabra. Miren, Romanos 15, versículo 14. El apóstol Pablo dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos, le está hablando creyentes, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, creyentes maduros, bien, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y esta es la idea de llamar la atención a tu mente, a tu corazón, para que abandonen los malos caminos, para que eso salga de tu mente, de tu vida, y se llene ahora con lo bueno, de poner en tu mente y en tu corazón la verdad, todo lo bueno y todo lo puro. Y eso es amonestarnos, llamarte la atención en este caso. Hermano, cambia eso y llénalo con esto otro. No solamente sácate eso ya y te dejo solo, no, te ayudo. Te ayudo a llenar eso, a corregir eso, a enderezarte. Esa es la idea de corregir también. Estabas chueco, te enderezamos. Y la idea es que nos amonestemos unos a otros. Eso es bueno, nos ayuda a andar mejor, a caminar más derechos. Cosas que yo necesito cambiar que quizás no veo. Porque sí hay pecado en mí. Bueno, no es gran sorpresa eso. Pero quizás yo no lo veo. Y yo soy ciego a mi ceguera muchas veces. Y necesito que otro se acerque a mí y me diga, esto está mal, esto tiene que ser cambiado. Actitudes quizás pequeñas,
que yo no puedo ver, pero que otro discípulo se pueda acercar y a través de eso discipularme también a mí. Cuando hacemos esto y cuando lo hacemos de forma amorosa, por favor, está la opción de que ahora yo me parezca más a Cristo. Y así también ustedes me estarían discipulando y todos ganamos. Yo cambio y ustedes discipulan, ustedes cumplen con la tarea. Entonces, hagámoslo. Tenemos que estar dispuestos también a esto que no nos agrada mucho, pero a corregir. Así perfeccionamos, así mejoramos. Sin corrección, siempre vamos a estar cayendo en los mismos errores. Entonces discipulamos mostrando el Evangelio, enseñando la palabra, corrigiendo con la palabra. Número 4, obedeciendo la palabra de Dios. Ya estudiamos Primera de Juan, pero vamos a volver ahí. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Acá quiero mostrar que todos tenemos el deber de obedecer la palabra de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo. Aquel hermano que se propone discipular a otro lo hace porque quiere que ese otro hermano, yo lo estoy viendo a todos ustedes y quiero que ustedes puedan ser el día de hoy más obedientes a Dios. ¿Cómo hago esto? Llamándolos, exhortándoles a que sean más obedientes. ¡Sean obedientes! Bien, pero también se hace mostrando con mi propia vida como ejemplo de obediencia para que ustedes puedan ser más obedientes. Si yo no soy obediente, ¿cómo espero que mi hijo lo sea? Se podría ver de otra forma. Si yo no soy respetuoso con las personas, ¿cómo espero que mi hijo sea respetuoso conmigo? O se podría ver de muchas otras formas. Pero si queremos influenciar a los demás, influenciemos con nuestra obediencia a Dios. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos de otros. Bien, hagámoslo nosotros. La primera persona a la que tenemos que discipular, ¿cuál es? Uno mismo. Uno mismo. El primero que tengo que discipular en este caso soy en mi caso Guido, tiene que discipular a Guido. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar, a obedecer a otro y que otro pueda ver esa obediencia. Y eso tiene que hacerse, también lo mencioné antes, pero quizás no todos lo notaron, con amor. Y eso es precisamente lo que también caracteriza a un discípulo. Y es una forma de discipular también, amando a los demás según la palabra de Dios. O también podría decirlo, amando como Dios me amó. Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. No es que esté malo hablar de palabra ni de lengua, pero cuando eso se hace sin ser comprobado a través de los hechos, sin ser confirmado en la verdad, ahí sí podríamos decir que está mal. Primeramente, tiene que ser esto confirmado con amor. El discípulo necesita conocer lo que es el verdadero amor. ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? ¿Solamente obediencia? Si hacemos eso, vamos a estar logrando tener al lado nuestro el mejor de los fariseos. Y esa no es la meta de discipular. No, la meta de discipular es también lograr tener al lado nuestro a personas que amen a Dios, que amen a los hermanos, que me amen a mí y que yo lo pueda amar a Él. Tiene que estar todo rodeado de amor. Sin amor el discipulado no funciona. Es un fracaso. Muchas personas, quizás en el mundo, nunca van a leer la Escritura. Nunca se van a acercar a ella. Pero ¿qué conclusión pueden sacar? Nos pueden ver a nosotros y pueden decir, este hombre es un seguidor de Cristo. Realmente parece que Jesucristo existe, realmente parece que el Dios al que está siguiendo es de verdad. Quizás sea bueno seguirlo y podría a través de ese ejemplo animarse a acercarse a la palabra, a acercarse a Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que dice Juan 13, versículo 35. Y Dios muestra su amor en que Cristo murió por nosotros,
Pero también Dios muestra su amor en el hecho de que nos amamos los unos a los otros. Si un nuevo creyente ve que los hermanos de la iglesia comparten sus dolores, que están siempre abiertos a manifestar su alegría, sus necesidades, que los hermanos se buscan ayudar, que se aman, que se consuelan, que quieren pasar tiempo juntos, esa persona nueva va a querer tener una relación más cerca con nosotros, con los hermanos. Y eso lo va a discipular. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros ahora. Pero si nos ve distantes, si nos ve lejanos, siempre solos, siempre buscando que nadie esté al lado mío, entonces lo que va a pasar es que quizás se aleje o que quizás se quede, pero imite esa conducta fría y lejana. ¿Es eso lo que queremos? ¿Crear hermanos distantes, fríos? Yo creo que no. Entonces, hermanos, resumiendo, podemos discipular mostrando el Evangelio, enseñando la palabra, corrigiendo. También discipulamos obedeciendo la palabra, discipulamos amándonos con la palabra, por supuesto, amándonos los unos a los otros, como Cristo nos amó. Pero debemos también discipular mostrando la esperanza eterna, mostrando que lo terrenal acá no es lo más importante, que puedes tener muchas cosas acá, pero eso no es lo más importante. Apuntamos a lo eterno. Y esto también apunta a la idea de la constancia, a la idea de la constancia. La idea de la esperanza va a estar sumamente relacionada con la idea de que seamos constantes en estas cosas. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, y con esto quiero hacer un spoiler, esto lo vamos a ver la próxima semana. 1 de Tesalonicenses 1, capítulo 3, lo veremos la próxima semana en detalle. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y acá está la palabra que quiero que veamos, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo sexto y lo último que voy a mencionar sobre cómo discipular, siendo constantes en la esperanza, siendo constantes en estas cosas. Nosotros guiamos a los hermanos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios, y eso merece que se haga no solamente un día. No miramos las cosas de arriba solamente un día, tiene que ser algo constante. Guiamos a los hermanos a recordar que ellos están muertos al pecado, estaban en el pasado muertos al pecado, y que ahora sus vidas han sido cambiadas rotundamente y ahora están escondidas con Cristo. Y eso es algo de todos los días. Guiamos a los hermanos a recordarles que cuando Cristo regrese, y tenemos que esperar esa fecha, cuando Cristo regrese, que no sabemos cuándo será, pero cuando se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Y eso es algo que tenemos que velar, tenemos que esperar todos los días, no cansarnos de hacer esto. Discipulamos hasta que Él venga. Tenemos que ser constantes en esto. Guiamos a los hermanos al cielo, a la gloria eterna, majestuosa de Dios en su trono. Algo eterno, algo majestuoso requiere que se haga no solamente un día, toda la vida. Es una labor tremenda, algo que estamos llevando a cabo ahora y que podemos también contemplar con mayor claridad cuando lo hacemos mirando a la gloria de Dios, cuando discipulas para dar gloria a Dios. Pero ¿cuál es el problema en el discipulado y en lo que más fallamos? En la constancia, en la constancia. A veces nos proponemos hacer las más bellas obras de arte, pero fallamos en que no la terminamos. A veces nos proponemos batallar con el pecado, pero fallamos en que no finalizamos esa batalla. Muchas veces nos hemos propuesto discipular a otras personas y lo hemos hecho por una semana, 2 semanas, por un mes. A veces nos hemos propuesto leer la Biblia todos los días de 3 meses. Y luego se termina eso. Nos hemos propuesto orar siempre, todas las noches, apartando un tiempo ahí determinado. Y falla nuestra constancia. Hermanos, a lo que tenemos que apuntar ahora y a lo que tenemos que rogar al Señor para que transforme nuestras vidas es a que seamos más constantes, mejores discípulos, que permanezcan siempre en esta constancia, en esta esperanza.
Entonces, resumamos hasta acá las cosas. ¿Qué es un discípulo? Lo podemos ver también ahí en las diapositivas. ¿Qué es un discípulo? La primera pregunta es un seguidor de Jesucristo que se relaciona con otros seguidores sobre el fundamento de una fe verdadera, también sobre el fundamento de la necesidad de ser discipulado y la responsabilidad de discipular a otros. Segunda pregunta, ¿qué es discipular? Ayudar a otros a seguir a Jesús, influenciando sus vidas con nuestro ejemplo y palabras de forma intencional. Tercera pregunta, ¿cómo discipular? Anunciando el Evangelio, enseñando y siendo enseñados por la palabra, corrigiendo, obedeciendo, amando a los demás según la palabra, siendo constantes en estas cosas. Y algo sumamente importante que ya, ahora terminando, lo voy a mencionar, esto se tiene que hacer de forma humilde. Lo tenemos que hacer frente al Dios grande, frente al Dios todopoderoso, sabiendo que somos criaturas inmerecedoras de seguirlo, que somos criaturas inmerecedoras de llevar también a otros a sus pies, y que no siempre nos va a tocar ser discipuladores. Y esto nos cuesta bastante, siempre apuntamos a la idea de que tú tienes que discipular a otro. Pero el llamado que quiero hacer hoy día es que también tú tienes que ser discipulado y buscar el discipulado de otro hermano hacia tu vida. Hace un par de meses, 2 meses, un poquito menos en verdad, en la convención de pastores, ustedes verán un ambiente rodeado de pastores, de misioneros, de ancianos de las iglesias. En la hora del almuerzo vi que había un asiento libre al lado de un pastor, en este caso, que yo dije, wow, si me siento al lado de él voy a tener por lo menos una buena conversación. Y me senté al lado de él y logramos conversar, y entonces comencé a escuchar lo que él me decía. Y prácticamente fue todo el almuerzo, yo terminé mi plato y él seguía con su plato lleno porque me enseñó todo el rato. Habrá hablado él un 95%, yo habré hablado un 5% quizás para hacer preguntas más que nada. Yo estaba ahí maravillado escuchando ya. Discípulame, enséñame, muéstrame todo, yo quiero aprender. Tú tienes más experiencia, tú tienes más conocimiento, ya todo. Entonces, llegó el momento en que yo me tuve que parar porque tenía otra reunión. Él se quedó ahí en la mesa, obviamente, ahora sí comiendo lo que no había podido comer. Y yo me iba a despedir de él diciéndole, ya lo tenía en mente, muchas gracias por todo, me sirvió la palabra, obviamente ahí enseñada. Y antes de que yo siquiera sacara mi mano para despedirme, él extiende la suya y me dice a mí, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por lo que me enseñaste. Yo quedé así. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Qué te Y le dije, me reí, ¿qué te enseñé yo si no te enseñé nada? Tú estuviste hablando todo el rato. Y me dice, no, si tú me enseñaste algo. Ya, y bueno, yo ya tenía que irme, así que lo dejamos ahí. Al otro día también lo saludé, obviamente ya el otro día había que saludarnos nuevamente, así que me toma, yo lo saludé simplemente como quien pasa, saluda y se va, pero él me saludó y me tomó y me dijo, estuve pensando en lo que me dijiste. Ya, ok, ¿qué te dije? Y bueno, al final conversamos y obviamente dentro de ese 5% que yo hablé, algo de la palabra, por supuesto, y algo que pudo haber sido de edificación le dije. Entonces, después, en la noche, me toma de nuevo y ahí supe que algo que yo había dicho en ese ratito sobre la cena del Señor a él le había impactado y le había de alguna forma hecho un clic y le había hecho cambiar algunas cosas que él estaba viendo y que necesitaba cambiar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El discipulador, en este caso que estuvo hablando y que estuvo haciendo su labor de enseñar, apenas cambió y él dejó de hablar y empezó a hablar yo y él hizo esto, ya, se cambia todo. Ahora yo escucho, ahora yo soy el discipulado. De forma tal que él dejó de entregar alimento y empezó a recibir. Y humildemente, así como yo estaba escuchando, así con esa cara cuando él me hablaba, cuando yo empecé a hablar, él hizo lo mismo. También se puso igual, ahí, escuchando. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? A que también tenemos que ser humildes en saber que no siempre vamos a ser maestros. No siempre voy a ser el pastor que está pastoreando.
No, también voy a ser el hermano que necesita ser pastoreado y que necesita escuchar de ustedes. Entonces, cuando uno de ustedes me habla a mí, yo también puedo disponerme para humildemente escuchar lo que tú quieres decirme. Mira, el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Amén? Si el Espíritu Santo está en nosotros, también está obrando en nosotros. Y alguna obra puede hacer en ti, que puede ser de edificación para mi vida. Cuando un creyente que tiene 50 años en la fe habla con otro creyente que tiene un día en la fe, en ese creyente que tiene un día en la fe, el Espíritu Santo está obrando. Entonces, el hermano maduro puede acercarse y buscar ser discipulado, preguntarse qué es, cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en esa persona. Entonces debemos discipular. Debemos discipular, pero también ser discipulados. Tiene que ser algo que vaya intercambiándose, que vaya cambiando. Un día, en un momento yo soy discípulo, en otro momento soy discipulado. No pueden existir discípulos que no estén dispuestos a discipular y no pueden existir discipuladores que no estén dispuestos a ser discipulados. Todos los que han entrado a su gracia, al amor, los que han conocido la obediencia, tienen ahora el deber de discipular. Y todos tenemos que presentarnos ante los demás como seguidores de Jesucristo, que buscan influenciar a los demás a seguir a Jesucristo más, a fin de dar gloria al que la merece, al que nos salvó para vida eterna. Así que, hermanos, ya finalizando, simplemente quiero que oremos para que el Señor nos guíe a una vida y a una cultura de discipulado, donde nos enseñemos a través de estas cosas. Ya sabemos, ahí tenemos algo que nos puede servir como base por lo menos, pero que lo hagamos, hermanos, quizá de alguna forma formal, quizás con un librito, quizás con un cuadernito, quizás simplemente con conversaciones, con llamadas telefónicas. No sé, hay muchas formas, hermanos, pero hagámoslo, hagámoslo. Busca cómo lo puedes hacer tú, quizá de una forma más tradicional, quizá de una forma más nueva, pero hagámoslo, hagámoslo. Que ese sea el compromiso ahora. Que no salgamos de acá con solamente enseñanza, no, que salgamos con un compromiso. Eso quiero que hagamos hoy día. Yo quiero discipular y yo quiero ser discipulado. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu obra en nosotros y gracias, Señor, porque a través de ella también podemos aprender cómo seguir a Jesucristo. Yo te ruego, Señor, que ahora el Espíritu Santo obre en nosotros, que nos transforme, Señor, que maduremos en esta fe y que podamos, Señor, disponernos a guiar a otros, hermanos, a crecer en la fe. Que podamos guiar también a los incrédulos a conocer al Señor. Que podamos madurar nosotros y guiarnos a nosotros mismos. Y Padre Santo, te ruego para que esto parta en nuestras vidas, que sea un compromiso que hagamos. Quizás nos preguntamos con quién, quizás nos preguntamos cómo. Pero Padre Santo, no nos ayudes a olvidar que tenemos familia, que tenemos una casa y que por ahí tenemos que partir. Señor, te pido por cada uno de nosotros, para que pueda discipular a sus hijos, a sus esposas, a sus hermanos, a sus amigos creyentes, que pueda, Padre Santo, mostrar esta fe también a los que no creen, a fin de dar gloria en ti con todo esto, Señor. Y que cada uno también pueda mostrarse humilde, que tú pongas en nosotros esa humildad y que quites, Padre Santo, todo el orgullo que nos impida aprender de otros, para ser discipulados y para cumplir nuestra misión, Señor, de ser una iglesia que hace discípulos en todo lugar. Gracias, Padre, por tu palabra, en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.